Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Que no viven entre nosotros todos sus hermanos? ¿De dónde pues ha sacado estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Hasta ahora nos habíamos mantenido leyendo la parte que tenía como escenario el lago de Galilea en la ciudad de Cafarnaúm. Hoy San Mateo nos presenta a Jesús, que ha dejado Cafarnaúm y que ha llegado a Nazaret. Este es el segundo viaje de Jesús a Nazaret. Después de que fue bautizado, fue a aquella región y terminó retirándose a Cafarnaúm. Ahora Jesús ha viajado de la parte noroeste en relación con Nazaret, un viaje que se ha prolongado por 50 kilómetros en números redondos, viajando hacia el suroeste. Ha llegado allí, a su tierra donde él creció, habiendo vuelto de Egipto, y resulta que se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. Y por este dato nosotros podemos con sobrada razón fundar y decir que Jesús está en Nazaret en un día sábado, porque era el día en que la gente se reunía, acudían a santificar la fiesta. En Jerusalén estaba el templo, pero en todas las pequeñas comunidades había sinagogas, que era el lugar donde se celebraba el culto litúrgico, la celebración para cumplir el deber de santificar las fiestas. Y ese sitio, que para nosotros se llamaría capilla, para ellos se llamaba sinagoga, que equivale al lugar de la reunión, a donde van todos para hacerse uno. Cuando escuchaban a Jesús enseñar, todos se quedaban sorprendidos. ¿Y por qué se quedaban sorprendidos? Ellos mismos lo van a decir. Entre sí se preguntaban. Aquí vamos a encontrar una serie de preguntas, de las cuales la primera es: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Sus paisanos nos dicen que lo que Jesús enseña está lleno de sabiduría. Pero por la experiencia que ellos tienen y el conocimiento de Jesús que ha vivido en medio de ellos, les consta con certeza que Jesús no ha ido a la escuela. Pero se preguntan: ¿cuál es la fuente de su sabiduría? Si normalmente se adquiere yendo a la escuela, y un pobre como Jesús no tenía los recursos necesarios y suficientes para adquirir esta formación. Pero además de esa sabiduría, se habla de que Jesús tiene poderes milagrosos y sus paisanos tienen conocimiento de ello. ¿Por qué? Porque en otros lugares Jesús ha efectuado milagros. Esta fue la primera pregunta. La segunda es: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Literalmente decir hijo del carpintero
significa a alguien que ha aprendido el oficio de carpintero. Y en esa época todo padre de familia estaba obligado a transmitir su oficio a sus hijos para que pudieran ganarse con sus propias manos la vida. Esta es la primera expresión, pero tenemos que ser más honestos analizando la palabra que aquí se traduce como carpintero. Se dice tecton, y nosotros tenemos una palabra muy cercana, arquitecto, que es el jefe de constructores, de albañiles y todos los que colaboran en una construcción. Y esto nos permite saber que se trata de alguien que trabajaba la piedra y la madera y que hacía también construcciones. Y que probablemente ejercía el oficio de trabajador de la madera y de la piedra, que había heredado de la enseñanza de José, y que no podemos decir aquí que se diga que existe y que vive todavía José, porque ni siquiera dicen el nombre. La tercera pregunta es, ¿no se llama María su madre? Y también es pregunta doble. ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? Ellos, sus paisanos, son testigos, conocen a la madre de Jesús. Ella, si vive, está en medio de ellos y le identifican perfectamente, y entonces Jesús es hijo de María. Y además tiene hermanos, pero la palabra hermanos en el griego traduce una palabra hebrea que se dice aj. Aj significa todo tipo de pariente consanguíneo. Aquí dice que sus hermanos o sus parientes de sangre son Santiago, José, Judas y Simón. Pero es interesante que nos fijemos, estamos en el capítulo 13 de San Mateo. Si tú tienes al alcance una Biblia, ve a buscar el capítulo 27 y mira atentamente, lee los versículos 57, y entonces vas a encontrar quién es la madre de dos de estos. Se llama también María, pero no es ni uno ni otro hijos de María, son parientes de Jesús. Y luego hacen otra pregunta, ¿acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? Es el mismo tema. Jesús también tiene parientes como en todas las familias. ¿De dónde es que Jesús ha sacado todas estas cosas? Las palabras llenas de sabiduría y los milagros que es capaz de hacer. Ellos no lo saben. Ellos quisieran saberlo, pero no quieren creer en Jesús porque ellos saben que es un paisano, que no ha ido a la escuela, que es hijo de un constructor y que es hijo de María, pero no saben más y no pueden darle crédito porque es uno que ejerce el oficio de constructor y nunca ha estudiado. Y eso significa que se escandalizan de él, no lo reconocen. Y entonces Jesús va a darles la respuesta. Con estas palabras que Jesús pronuncia, les dice de dónde le viene la sabiduría y cuál es la fuente de los poderes milagrosos que obran en él. Les dice, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Jesús está diciendo que él habla en nombre de otro. Esto significa profeta, pero también significa que es alguien que predice las cosas y es alguien que viene enviado por otro. Es enviado por Dios y es Dios que le ha concedido el poder, en cuanto que es su padre y que él es su hijo, de hablar con esta sabiduría y de ejercitar estos milagros que ellos saben que Jesús es capaz de efectuar. Y les demuestra que es un profeta con lo que la misma palabra de Dios dice, que un profeta solo es despreciado en su patria, y se entiende como patria el lugar donde una persona ha vivido, no solamente el país. Y él está allí donde él ha vivido, su patria, y está en su casa, en su comunidad. Y esto demuestra que Jesús efectivamente es un profeta y no hizo muchos milagros allí porque no creían en él, pero sí hizo milagros solo para aquellos que creyeron en él.
Y así nosotros vamos conociendo cómo la gente de su tierra reacciona con Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.